Te hiciste una liposucción y la piel te quedó con irregularidades, grumitos, bolitas, hundimientos. Lo más probable es que estés pasando por un proceso que se conoce como fibrosis abdominal. Quédate que acá te cuento por qué se produce, cómo prevenirla y lo más importante, si ya la tienes, cómo tratarla. La fibrosis abdominal es una complicación muy temida tanto por el paciente como por el médico que realiza el procedimiento y consiste en una apariencia muy irregular de toda la piel que está por encima de la zona en la cual fue extraída la grasa. Esto puede ser así muy suave, que da un aspecto como de celulitis, pero también tenemos casos en los que la fibrosis es tan grave que incluso puede ser deformante. Yo estuve buscando un video de la última entrega de los premios Lo Nuestro, en el que aparece nuestra bellísima Chiquinquirá Delgado con un traje así todo espectacular, pero por una de las aberturas se dejaba ver en una entrevista que le hicieron una zona como muy fibrosa de una liposucción posiblemente que se haya hecho en el pasado. Lo cierto es que por más que traté de conseguirlo, pues el video es como que nunca existió. Es como que ella dijo, mire, me borran eso o vamos a tener problemas. Lo cierto es que hoy les voy a explicar por qué se produce, que esto es súper importante, cómo prevenir esta complicación y cuáles son las mejores medidas terapéuticas para que la piel se vea luego lisa después de haber pasado por una fibrosis. Lo cierto es que cuando decimos que es fibrosis abdominal, tal vez estamos siendo muy específicos. Porque la fibrosis puede formarse en cualquier zona que haya sido tocada por una cánula, bien sea la papada, los brazos, la espalda, las piernas, etc. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué se origina la fibrosis abdominal? Resulta que cuando el cirujano te hace una liposucción, abre un orificio muy pequeñito que mide aproximadamente 5 milímetros, ¿sí? Medio centímetro solamente, para luego introducir a través de él una cánula conectada a un sistema de succión y moldear el cuerpo extrayendo grasa. Todo bien hasta acá, es una cicatriz chiquitita, pero esto no es del todo cierto. Esta no es la única cicatriz que deja una liposucción. Resulta que todo el colgajo que fue aspirado tiene también una cicatrización interna que puede ser algo defectuosa y hacer que el paciente forme más fibras de colágeno que retraigan la piel y hagan que ésta se vea con un aspecto grumoso, dando como resultado esta temida fibrosis abdominal. ¡Wow! Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de quién es la culpa? ¿Del paciente o del médico? Acá les cuento cuáles son las principales causas de fibrosis abdominal. Yo diría que la principal causa de fibrosis abdominal es la acumulación de líquidos por debajo de la piel. Esa la pondría como número 1. Y este líquido puede ser bien un seroma o un hematoma. Lo cierto es que si este líquido no es adecuadamente drenado y a tiempo, el paciente casi siempre va a hacer una fibrosis abdominal. Y es por eso que los masajes, drenajes manuales y los ultrasonidos son tan importantes en el postoperatorio. Otra cosa también que puede hacer tu cirujano y que nosotros lo hacemos de rutina es dejar un drenaje chiquitito en los orificios donde se pasó la cánula para que todos los líquidos puedan ser eliminados a través de ellos y no se acumulen. La causa que yo pondría como número 2 es la quemadura. Y esta quemadura se puede producir por el uso de equipos de última generación como el Vaser o el láser. La quemadura que ellos originan es una quemadura profunda, es decir, va de abajo hacia arriba. Depende mucho de la técnica de tu médico, de su experiencia y puede generar dos escenarios importantes y en los dos hay alteraciones estéticas. El primer escenario es que el paciente haga una fibrosis abdominal y el segundo, que es aún más grave, es que esta quemadura haya penetrado incluso las capas de la piel y genere una lesión externa que es de muy difícil tratamiento, es muy visible y es muy inestética. Así que acá es muy importante seleccionar adecuadamente a tu cirujano, ojo con eso. La que yo pondría como número 3 también es algo de técnica y es cuando tu médico pasa la cánula demasiado cerca de la piel. Yo diría que en todo lo que tiene que ver con lipoescultura, liposucción, hay un principio importante y es que la grasa que tú le dejas al paciente es mucho más importante que la grasa que le extraes. A veces el médico está haciendo la lipo y de repente se da cuenta como que, ups, este pedacito de grasa no me lo debía haber llevado. Y se nota de inmediato como un escalón, un huequito, y el paciente ya en los primeros días de su postoperatorio va a notar zonas irregulares que son una fibrosis abdominal de difícil tratamiento porque se producen porque quitaron zonas de grasa que no tenían que quitar. A ver, número 4. La literatura habla mucho de una complicación que se llama necrosis grasa,
que en la práctica es muy difícil de saber si de verdad esta es la razón que me está originando la fibrosis. Lo cierto es que en la literatura reportan que cuando tú introduces la cánula por debajo de la piel, se va a generar como un túnel. Y ese túnel, si no tiene suficiente vascularización, va a generar una especie de cicatriz interna, se va a rellenar con tejido fibroso y esto se va a notar externamente como fibrosis abdominal. Pero como les estoy diciendo, no es tan fácil saber en la práctica si esa es la causa de la fibrosis. Ahora, hay razones, hay otras cosas que me originan fibrosis que dependen del paciente. Una de ellas es el mal uso de la faja abdominal. Sí, hay muchos de ustedes que les encanta meterse esa faja, si son talla M se la quieren poner XS, sobre todo los primeros días de la operación que además están súper inflamados y que no le entra ninguna faja. Necesito uno más grande. O que le dan como 3 vueltas a la faja y se la pasan metiéndole a la faja. Señores, recuerden algo, los primeros días y las primeras semanas de tu operación, la piel está completamente despegada y para que se adapte a la nueva forma y tamaño de tu cuerpo necesitamos la faja. Pero si tú usas la faja demasiado apretada, se te van a formar unos pliegues en la piel que van a originar una fibrosis abdominal. Entonces recuerda, la faja tiene que ser firme, pero no exageradamente apretada. Por favor, no la aprieten demasiado. Ay, voy a aflojarme un poquito la faja. El paciente inconstante, esto también es culpa del paciente, tampoco nos ayuda, porque hay muchos pacientes que se hacen la lipo y se van, no se hacen ni los drenajes ni la cámara hiperbárica, no se hacen el tratamiento, llegan a los 2 meses o a los 3 meses, casi siempre van a tener algo de fibrosis abdominal. Entonces yo diría que en conclusión hay razones que dependen únicamente del médico, hay otras que son por culpa del paciente y otras que dependen de la suerte. Ahora, ¿cómo prevenir la fibrosis abdominal? Si ya llegaste hasta esta parte del video, que yo espero que sea así, ya debes tener una idea de cuáles son los mecanismos de prevención. Yo diría que el número 1 es la adecuada selección de tu médico. Sí, es que la liposucción tiene una curva de aprendizaje larga. Esto quiere decir que tu cirujano necesita haber operado ya varios pacientes para tener una técnica como estandarizada en la que se le compliquen menos los pacientes. Así que sí, la elección es importante, sobre todo porque si presentas algo de fibrosis abdominal, seguramente él va a saber cómo tratarla. Así que no te vayas con inexpertos, por favor, no seas el conejillo de Indias, por favor. Lo que pondría como número 2 sería el uso adecuado de las fajas. Ya saben, no apretarlas demasiado, por favor. Eso hace que se formen pliegues completamente innecesarios y que después son muy difíciles de borrar. Y como número 3, yo pondría el manejo postoperatorio. Nosotros al día siguiente de la operación ya iniciamos con los drenajes manuales, la cámara hiperbárica y los ultrasonidos. Acá lo importante es que el paciente se vaya desinflamando lo más pronto posible y que no acumule líquidos. Ahora, cuando el paciente ya tiene fibrosis abdominal, ya no nos vamos a seguir lamentando que por qué pasó, que si es culpa del médico, que si fue culpa mía. No, acá lo importante es resolver. Ya les voy a contar qué hacer si tienes fibrosis abdominal. Los tips que les voy a dar para el manejo de la fibrosis abdominal provienen o de estudios o de mi experiencia. Aquí les estoy haciendo una mezcla de los dos, así que eso es algo positivo. Y lo primero que les voy a decir es que se tienen que armar de paciencia. A veces la paciencia es la clave de la victoria. La fibrosis no se quita de un día para otro ni de una semana para otra. Este es un proceso largo, fastidioso, a veces deprimente, porque sobre todo el paciente se echa la culpa de por qué me hice esto. Lo cierto es que acá, mientras más paciencia tenga el paciente y el médico, el resultado va a ser muchísimo mejor. Entonces, ¿qué hacer si tienes menos de 3 meses de tu liposucción y ya presentas fibrosis abdominal? Número 1, los drenajes manuales, o sea, los masajes y los ejercicios de estiramiento siempre son un excelente aliado terapéutico, porque casi siempre la fibrosis tiene bolitas, grumitos y mientras más los masajeas, ellos se van a aplanar más y el aspecto de la piel va a mejorar. Los ejercicios de estiramiento yo los indico sobre todo cuando la fibrosis es en forma de banda. Ellos se hacen con movimientos laterales, hacia adelante y hacia atrás y también van a ayudar a que esa bandita se debilite y se vea más plana. Así que los masajes siempre, pero siempre los recomiendo. El segundo tratamiento que me encanta tanto en la fibrosis temprana como en la tardía, lo utilizo en ambas, son las enzimas recombinantes. Este es un tratamiento inyectado que se coloca cada 2 o 3 semanas dependiendo del paciente y es una combinación de unas proteínas que se obtienen por técnicas de ingeniería genética en las que se combina el ácido hialurónico con la lipasa y la liasa y ellas tienen varias presentaciones. Hay una presentación que es específica para tratar la fibrosis en cualquier zona del cuerpo. De verdad que los resultados son excepcionales y siempre, pero siempre las utilizo dentro de mi protocolo de fibrosis. Ahora,
¿Qué no me gusta hacer en esta primera etapa, en los primeros meses en los que el paciente tiene fibrosis abdominal? No me gusta indicar terapias de calor porque muchas veces me pueden empeorar la fibrosis. No me gusta la carboxiterapia porque me puede dejar depresiones o hundimientos que hacen que la piel todavía se vea con más irregularidades. Esto lo puedo utilizar en fibrosis un poco más tardías. Muchas veces mando a quitarle la faja al paciente. Esto no lo he visto en ningún estudio, esto ya es algo que he aprendido con el paso del tiempo, pero muchas veces dejar que la piel esté lo menos presionada posible con la faja me va a ayudar con el resultado. Y algo que tengo casi que prohibido en los primeros meses de la fibrosis es volver a operar. Volver a operar una fibrosis reciente puede ser un error y me puede traer más complicaciones y más fibrosis que la fibrosis inicial. Ahora, cuando el paciente ya tiene más de 3 meses o 6 meses o tiene años de haberse hecho una liposucción y tiene fibrosis abdominal, mis recomendaciones son las siguientes: continuar con los masajes manuales, con el drenaje manual. Así haya pasado mucho tiempo, siempre tiene un efecto positivo en la fibrosis. Las enzimas, que ya las habíamos usado también en los pacientes con fibrosis precoz. La enzima inyectada es maravillosa para la fibrosis. El tema es que una fibrosis no la vas a resolver con un solo kit y mucho menos si ya tienes años con ella. Generalmente necesitamos muchas aplicaciones y es por eso que ya les dije que se tienen que armar de valor y de paciencia. En caso ya de fibrosis tardía, podemos tomar en cuenta el uso de terapias de calor como radiofrecuencias tipo Morpheus, que aquí sí pueden ser beneficiosas. Podemos utilizar carboxiterapia, pero esto lo va a decir tu médico dependiendo del tipo de fibrosis que tú tengas. Y algunos tratamientos como VelaShape, que yo no los utilizo demasiado, me dan como que igual, no empeoran ni mejoran. Pero cuando la fibrosis es demasiado adherida, el efecto que tiene de un poquito de ventosa, de despegar la piel, me puede ser beneficioso, así que no lo voy a anular completamente. Ahora, cuando ya tenemos una fibrosis tardía, sí podemos plantearnos algunas opciones quirúrgicas dependiendo del tipo de paciente. Y estas opciones son volver a utilizar el Baser para romper la fibrosis haciendo otra liposucción si es necesario, utilizar técnicas y equipos como BodyTite que también me ayudan a mejorar la fibrosis. Y hay casos en los que tenemos que ser mucho más radicales si la fibrosis es muy exagerada y tiene zonas como de flacidez además, en los que tenemos que terminar con dermolipectomía, es decir, con grandes cortes en el abdomen, bien sea dermolipectomías clásicas o dermolipectomías reversas, en las cuales la cicatriz está en la parte baja de las mamas. Entonces, en conclusión, la fibrosis es una complicación posterior a la realización de una liposucción y no debemos decir solamente fibrosis abdominal porque puede ocurrir en la papada, en los brazos, en las piernas y en cualquier zona que haya sido tocada con una cánula de lipo. No es más que el aspecto irregular de la piel que está por encima de la zona que fue aspirada y las causas son múltiples, algunas son dependientes exclusivamente de la técnica que aplica tu cirujano y otras son por malos cuidados durante el postoperatorio. Dentro de la terapéutica siempre es muy importante saber cuánto tiene el paciente operado. Si tiene muy poco tiempo operado, yo lo resumiría en 2 tratamientos: los drenajes manuales y las enzimas inyectadas. Si el paciente ya tiene más de 3 o 6 meses o años de su cirugía, sumamos a los masajes y las enzimas tratamientos como carboxiterapia, terapias de calor y podemos plantearnos en algunos casos la corrección quirúrgica con técnicas de LipoBaser, BodyTite o dermolipectomías tanto clásicas como dermolipectomías en reversa. Si este video les fue útil, pues denle like, coméntenlo, compártanlo, suscríbanse a mi canal que acá los estoy esperando y semanalmente siempre vamos a estar hablando de temas diferentes y muy interesantes. Y también me pueden seguir por mis cuentas de Instagram, tengo Efecto Nadia Motar y está @DRA Nadia Motar, en la cual les muestro todos mis casos de cirugías, mis antes y después, etc. Antes de terminar quería comentarles, ustedes saben que a mí me encanta leer sobre cosas del amor, pero basadas en la ciencia. Y estuve leyendo un estudio demasiado interesante que reporta que cuando un paciente sufre una decepción amorosa muy grave, se le activa en el cerebro la misma área que se activa en un paciente con dolor así feo, fuerte, que ha sufrido una quemadura. This is fine. O sea, el amor a nivel de tu sistema nervioso, bueno, en este caso no el amor, el desamor, se interpreta como dolor. Ahora, eso es lo que dice el estudio. Lo que yo digo, cuando un paciente se quema, esto ya como les digo es una reflexión mía. Cuando un paciente se quema, de una vez se aleja de esa fuente que lo está quemando. No se queda ahí pegado para empeorar la quemadura. Cuando tú sufres una decepción así amorosa y estás con alguien que te trata mal y la pasas horrible en esa relación, debería ser igual.
¿Para qué te vas a quedar ahí pegado para hacer esa lesión cada vez más profunda y más irreparable? Entonces el contacto cero aquí sí tendría sentido. Esto fue Efecto Nadia Motar y los espero en un próximo capítulo.